nos escuchan también en Latinoamérica, les damos la bienvenida. Como ya escucharon, hay la posibilidad de traducción. There's a possibility to have translation to Spanish, so just click on that. Así que bueno, voy a empezar hablando un poco de por qué vemos la necesidad de este foro el día de hoy. Así como venía platicando, la parte de la asamblea y la UNGA que se está celebrando el día de hoy es relevante por distintos sentidos y vemos todas las desigualdades derivadas de la pandemia. Nos damos cuenta que esas desigualdades afectan de manera particular a las juventudes en distintas latitudes del mundo. Parte de estas problemáticas, bueno, hemos visto sobre todo desde coaliciones como la Coalición de Juventudes y Paz y Seguridad a nivel global, que ha afectado en la cuestión de protección de jóvenes. Los jóvenes han tenido una narrativa por muchos años, que ya sea como perpetradores de la violencia, como personas que son apáticas ante lo que sucede en la sociedad. Y es muy importante hacia las juventudes vistas desde una manera diferente, como las juventudes también hacen paz. Entonces, en ese sentido, bueno, se ha gestado toda una agenda llamada Agenda de Jóvenes, Paz y Seguridad. Y antes de que nuestros ponentes hablen en esta sesión, me gustaría dar solamente un recorrido muy rápido de lo que ha sido la agenda. Si nos vamos a las cuestiones históricas, bueno, esta agenda data desde el año 2012 hubo varios talleres en distintas latitudes, hablando de jóvenes y la construcción de paz. Sin embargo, hacia 2003, 2002 y 2013 es cuando se forma esta coalición que estaba hablando, la Coalición Global de Jóvenes, Paz y Seguridad, que se formó por parte de dos organizaciones en particular, una llamada Search for Common Ground y también la Oficina de Apoyo de Construcción de Paz de Naciones Unidas. En 2013, bueno, se reúnen el secretario general de Naciones Unidas y se realiza esta nueva forma, ¿no? Que es quien ahora es la enviada, de esta figura de enviado de las juventudes, y se acuerda hacer un foro en Jordania. También otras organizaciones como la Unión de Constructores de Paz Juveniles, la UNOI en inglés, empieza a conducir diferentes talleres y hacer colaboraciones con las misiones de las Naciones Unidas para, de alguna manera, visibilizar el rol de los jóvenes por la paz. Y es así como en 2015 se llega finalmente a la primera resolución de Jóvenes, Seguridad y Paz. Esta resolución fue producto de distintos países, en particular Jordania, en la Declaración de Amán, y a partir de entonces, bueno, se habla de 5 factores clave en esta agenda. Las juventudes, como decía, ya no tienen que ser vistas como esas personas que son quienes hacen problemas, quienes se unen a distintos grupos armados, sino se da una perspectiva de las juventudes como quienes tienen un papel positivo en mantener y promover la paz y seguridad a nivel local e internacional. Los 5 pilares más importantes son la participación de las juventudes. Esto significa una participación de manera significativa como tomadores de decisiones, con personas que tienen que ser protegidas, la prevención de las juventudes en conflictos, la cuestión de alianzas y también cómo reintegrar, ¿no? Entonces, bueno, estos 5 conceptos han sido claves a lo largo de los últimos 5 años en la agenda. Ha habido otras 2 resoluciones importantes, que ha sido la resolución 2419, que fue producto de un reporte que se hizo llamado la paz que nos falta, ¿no? Y fue un reporte independiente de los primeros años de esta agenda. A partir de ahí se hace esta resolución que llama a los jóvenes, o para, más que nada, un llamado a los Estados miembros de Naciones Unidas para que los jóvenes sean parte en las negociaciones y en la implementación de acuerdos de paz.
La tercera resolución que salió el año pasado, después de un reporte que a partir de la segunda declaración se pide que el General de Naciones Unidas haga un reporte sobre la agenda de paz y seguridad, deviene en julio en la adopción de la tercera y última resolución que ha habido en el tema de jóvenes, paz y seguridad. Esta resolución es relevante también porque promueve y busca la operacionalización de que de los Estados miembros, se exige también a los Estados miembros que empiecen a hacer agendas particulares y nacionales acerca de los jóvenes y paz y que incluyan esta agenda tanto en los mecanismos de reporte, de monitoreo y evaluación, pero también en los fondos. Los fondos son muy importantes porque muchos jóvenes trabajan ya en los temas de paz, sin embargo, faltan fondos, no tienen los recursos económicos y ha habido bastantes reportes que avisan que la mayoría de los jóvenes trabajan de manera voluntaria, lo que no significa que no tengan necesidades económicas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo quiero tomar nada más como introducción y me da mucho gusto tener con nosotros a varios constructores de paz de nuestra región, de la región latinoamericana, ya haciendo acciones como constructores de paz, como transformadores de nuestras realidades en Latinoamérica. Y bueno, parte de este foro, lo que queremos hablar es, bueno, si estamos hablando de las desigualdades sociales, ambientales, económicas, sobre todo derivadas de la pandemia, el hacer o el buscar una agenda latinoamericana en jóvenes, paz y seguridad es buscar también la promoción de estos espacios, de unas narrativas diferentes de las juventudes. Y entonces cada uno de las y los ponentes nos van a hablar de las oportunidades que hay sobre la agenda, de los eventos y proyectos que han hecho desde sus latitudes y también cuáles son los retos pendientes. Sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de garantías de derechos humanos y la gestión de espacios seguros para las juventudes. Em, Después de las ponencias, les voy a invitar, o mientras están las ponencias, a que puedan escribir sus preguntas, ya sea en inglés, en español, en francés. No, nosotros podemos traducirlas para que tengamos un diálogo después de las intervenciones. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y vamos a empezar con la participación de Michelle Macías, que creo que ya se encuentra aquí. Michelle es una constructora de paz de México. Ella se encuentra en Guanajuato y ha tenido una participación muy importante, sobre todo en los temas de educación para la paz y cultura para la paz. Así que muy bienvenida, Michelle. Por este. Muchas gracias, Lani, y muchas gracias por la invitación a este foro. Creo que es importante el reconocer el trabajo que estamos haciendo como jóvenes en Latinoamérica y en el mundo. Y siempre es un placer poder ser parte de esas voces que se están representando a nivel internacional, especialmente en un foro tan importante como este. Y solo creo que es muy conmovedor ver que hay muchas personas que estamos haciendo el trabajo que necesita hacerse como juventudes. Y sin más, pues me presento. Soy Michelle Macías, soy de México y yo trabajo por la paz. Tengo mi propio partido político internacional de la paz que se dedica precisamente a la educación y promoción de las diferentes formas en que se puede implementar la paz en la agenda pública, tanto a nivel comunidad como a nivel regional como a nivel internacional. Entonces, el partido para mí surgió como este cansancio hacia cómo la política pública estaba haciéndose dentro de mi comunidad, de mi nación y de mi región. Y el descontento y desesperanza que sentía al ver que las cosas no se estaban haciendo, aunque ya existían todas estas leyes internacionales que sirven para que se implementen, ¿no? Sirven para ver que las acciones se estén tomando para evitar el cambio climático, por ejemplo, o la violencia de género, y sigue siendo una realidad innegable en nuestro país. Entonces, surge como parte de esta redefinición en cómo, como juventudes y como ese vínculo intergeneracional, podríamos empezar a tener una plataforma donde todas las voces sean escuchadas y sean representadas y a la vez se pueda crear una incidencia política en cualquier parte del mundo.
Como digo, el partido político en sí es internacional y aboga por todos los temas que se puedan imaginar que van alrededor de la paz multidimensional, la paz holística, este concepto de la paz positiva, donde se busca una justicia social y medioambiental, no solo la ausencia de un conflicto. Entonces, por ese lado, creo que ataca la prevención de los conflictos porque trabaja con el bienestar holístico de las personas, con la salud mental, con cómo podemos educar para que los individuos puedan practicar paz interna y no llegar al poder queriendo enjaular a personas o crear muros o negar el cambio climático o todas estas cosas que vemos que son algo que sigue vigente, no solo en ciertas naciones, sino que alrededor del mundo no se han priorizado esos temas que es increíble porque no es como si no se considerara sagrada la vida, cuando es lo más sagrado que tenemos, tanto la vida y las relaciones que tenemos personales e interpersonales como con otras criaturas del planeta, como con nuestro medio ambiente. Y para mí fue parte de visibilizar eso, visibilizar que hay una necesidad y hay una unión de personas que sí estamos haciendo el trabajo y que sí queremos el cambio y que somos el cambio. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Y me gustaría que antes de que pasemos a nuestra siguiente ponencia, ¿cuál es, desde tu perspectiva y tomando en cuenta estos 5 aspectos, o sea, ¿qué, qué piensas que Latinoamérica puede hacer desde sus distintos actores, por ejemplo? Sobre, por ejemplo, este año la parte de protección ha sido una cuestión importante y te lo pregunto a ti porque yo sé que tú has vivido esa experiencia, ¿no? De necesidad de protección. Entonces, bueno, desde tu perspectiva, ¿qué llamarías a los Estados miembros, a los países a tomar en cuenta en esos puntos, por ejemplo? Pues yo creo que es algo muy multidimensional, son muchos factores, porque para mí una de las problemáticas es que existen espacios donde se escuchan a los jóvenes, pero a la mera hora cuando viene el implementar las leyes o realmente incluir a las personas en la participación de estos espacios públicos, en ya lo que viene siendo la creación y la implementación de leyes que aboguen por nuestros derechos humanos, por la prevención, por nuestra protección, terminamos no siendo parte de alguna forma, pero sigue existiendo esa banderita de, oh, incluimos a los jóvenes en las plataformas y esto se creó en conjunto, pero de alguna forma seguimos quedando fuera. Entonces, yo creo que un llamado sería que no solo seamos parte del proceso, sino de la participación e implementación directa, tanto como moderadores de lo que sucede, como observadores, como tener esa participación directa en todas las plataformas que sea posible. Y también, como sabes, la experiencia que he vivido dentro de mi contexto social es el miedo de saber que mis derechos no están siendo respetados o representados como mujer, como activista, como feminista, en una sociedad que es increíblemente machista y que sigue siendo oprimida por un régimen de gobierno, oprimida por la policía, oprimida por el crimen organizado y es esa necesidad de salir a luchar por mis derechos, pero a la vez saber que no voy a regresar a casa tal vez o que mi familia puede estar en peligro por eso. Entonces, creo que el llamado es a crear políticas de educación de paz en educación de paz, ¿no? Poder tratar de estos temas en las escuelas, poder tratar de equidad de género en las escuelas desde, no sé, desde educación temprana, porque si no se mantiene, o sea, si no se educa en equidad de género, al final no se educa en cómo terminar la violencia. Sigue existiendo una violencia en las calles hacia las mujeres, hacia las jóvenes, hacia la comunidad LGBT, QIA+. Entonces, tiene que abordarse desde el tema educativo para que cuando crezcamos como sociedad sea parte vital de nuestras políticas y no solo oh, tenemos equidad de género, ajá, claro, pero seguimos siendo asesinadas por ir a protestar a la calle, ¿no? O no sabemos qué día vamos a regresar, o todas estas cosas que a veces no se tienen en cuenta hasta que las vives o le pasa a alguien cercano.
Gracias, Michelle, por comentarnos esto, porque sí, o sea, es como, es muy fácil como decirlo, pero a la hora de implementar es lo que vemos, creo que no solamente tú, o sea, en Latinoamérica vemos eso como una necesidad vital y de esto que habla la Agenda Jóvenes y Paz, de una participación de manera significativa, o sea, acompañar esos procesos de toma de decisiones como compañeros, como colaboradores y como beneficiarios de la agenda. Claro. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy en este espacio y vamos a seguir platicando. Veo que han estado también que están escribiendo comentarios de otros países, entonces me gustaría que igual cuando terminemos estas participaciones podamos tener un diálogo como más abierto y aprovechando que hay traducciones, me gustaría mucho aprovechar eso para que entre distintos países vayamos haciendo estas conexiones de cómo se ve la agenda en Latinoamérica y en otros lugares. Muchas gracias, Michelle. Eh, Gracias. Vamos a pasar también a otra de nuestras ponentes. Aquí tenemos a Catalina. Catalina también, bueno, tanto con Michelle como con Catalina hemos coincidido en distintos espacios y eso nos ha permitido también eh, pues tomar este tema, ¿no? Que es tan cercano a nuestro trabajo y a nuestra pasión, yo creo que por la construcción de paz y por los jóvenes. Cata, como pueden ver, está tomando su mate y bueno, eso nos indica ya que viene de la región más sur del continente, ella es de Chile, ha estado trabajando con UNOY Américas, pero también tiene su propia organización de hip hop. Ya nos platicarás más al respecto y cómo a través de la música y las artes también están trabajando el tema de paz. Y Catalina, bueno, nos va a hablar también de un reporte que todavía está en publicación. Estamos ahí trabajando para que pronto lo puedan conocer, pero ya hablando de este tema, ¿no? Precisamente porque este foro lo hemos hecho porque vemos que el tema de jóvenes y paz se ha abordado en distintas regiones. Hay hay más tema, por ejemplo, en la cuestión de Medio Oriente, o hemos visto África subsahariana como parte de la agenda, pero todavía no hemos visto mucho de América Latina. Entonces, este es un esfuerzo para dar visibilidad a nuestra región y a la agenda de jóvenes y paz. Así que, Cata, te damos la bienvenida y el foro es tuyo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Catalina Salazar. Soy coordinadora en América de UNOY Peace Builders. Ya voy a dejar mi cargo, así que para mí esto también es una de las actividades como que cierra esto. Así que es bien importante. Y además soy coordinadora de Asuntos Internacionales de Social Hip Hop, ¿ya? Lani, ¿podré presentar unas diapositivas? Sí, tengo la opción, ¿no? Sí, se puede. Ya, si me dan un segundito. Bueno, sí, y estoy tomando mate, porque aquí en el sur de Chile también se toma mate, y me parece que además el foro fue en español, entonces está interesante esto de, creo que hay un esfuerzo grande en que se refleja en hartas cosas por traducir en clave latinoamericana una agenda de juventud, espacio y seguridad, y creo que habemos muchos que somos parte de ese esfuerzo, así que felicito a la organización de esto, por ese detalle. Ahora sí, bueno. A ver, aquí. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, intenté hacer esta presentación basada principalmente en UNOY y un poco en Juventudes por la Paz, que es una red que compartimos con Lani y muchas constructores de paz de la región, ¿ya? Y activistas de distintas áreas. Un poco para mostrar cómo se han hecho esfuerzos, se siguen haciendo esfuerzos para poder trasladar o poner el centro en América Latina, en América si se quiere, sobre esta agenda de juventud, espacio y seguridad, ¿ya? Bueno, UNOY es una red de organizaciones lideradas por jóvenes presentes en todo el mundo, con más de 150 organizaciones en 60 países, cuya misión es lograr que las juventudes sean protagonistas activas en los procesos de construcción de paz, ¿ya? No logramos pensar una paz sin la juventud, es difícil pensarlo así, sobre todo en tiempos en que las juventudes son harto en número, pero también en calidad y en el aporte que hacen a diario en la sociedad y en levantar los temas que son desafiantes para nuestro mundo, digamos, ¿ya? Al principio esta red empezó siendo solo 4 miembros, actualmente somos 13,
No me voy a detener tanto en esa membresía, pero básicamente nosotros trabajamos con las últimas resoluciones en materia de juventud, espacio y seguridad, 2250 y 2535. Hay una cosa anecdótica sobre estas resoluciones que principalmente se firman en países como Jordania, en los cuales que no son de la región, lo cual obviamente no significa que no tengan pertinencia acá, pero sí cargan, digo yo, con una especie de sesgo, no sé si sesgo es la palabra, pero cargan con una tradición de ser una agenda basada obviamente en desafíos de otros países, muchos países en guerra, con situaciones humanitarias lamentables ciertamente, pero que a nosotros nos hacía ruido porque nosotros decíamos, ¿cómo podemos traducir esta agenda que muchas veces incluye desarme, reintegración y otras categorías? ¿Cómo la traducimos a algo que nos haga sentido a nosotros y nosotras? ¿Ya? Entonces nos propusimos la meta de empezar a poner el ojo acá, basarnos en qué violencia hay acá y qué prioridades podemos tener aquí, ¿ya? Entonces, en función de eso, ¿qué hemos logrado, qué hemos hecho? Hemos tenido presencia en distintos espacios de reflexión y toma de decisiones relevantes, hemos estado en todos los espacios de diálogos que han emanado de distintos organismos e instituciones de Naciones Unidas, hemos organizado diálogos nacionales, diálogos internacionales, y hemos hecho pequeños proyectos financiados por la red, y obtuvimos el primer financiamiento obtenido por un organismo internacional, que fue UNFPA, en América Latina, que permitió hacer una investigación de la cual voy a hablar al final. Tenemos una presencia activa en espacios como la Global Coalition on Youth, Peace and Security a través de nuestros miembros, y la creación de una red que le tengo mucho cariño, que es Juventudes por la Paz, que en parte posibilita este tipo de iniciativas, en parte, obvio. Y hemos desarrollado campañas de sensibilización en torno a derechos humanos en países como Colombia, Nicaragua, Chile, Haití, etcétera. Es decir, como ya tenemos redes, como ya estamos en contacto, cuando sucede algo, la contingencia ya no nos pilla totalmente no preparada y preparados, sino que nos pilla de una forma un poco más avanzada y podemos reaccionar un poco a eso. Eso es muy bueno, ¿ya? Y como antecedente contarles que a pesar de que en América Latina actualmente no podríamos hablar de que hay una zona en conflicto armado previamente tal, sí tenemos la lamentable cifra de la mayor cantidad de asesinatos, cuyo grupo principal son juventudes, ¿ya? Además, en la región, y esto lo dice Global Witness, en la cual es más peligroso ser activista medioambiental, esa situación es alarmante. Y además tenemos índices deplorables de violencia de género, ¿ya? Por otro lado, los dos países que más han bajado los indicadores del Global Peace Index están en América Latina, Venezuela y Chile, en los últimos reportes. Entonces, si bien no hay un conflicto armado como tal, no estamos en una situación, o sea, siempre es alentador, siempre hay que tener esperanza, pero no estamos bien, por decirlo así. Hay una situación alarmante y hay una desprotección muy grande. Lo que mencionaba la compañera es totalmente cierto. Hay una desprotección, hay una vulneración de derechos permanente. Y en ese escenario es donde se mueve la juventud y donde a pesar de eso se hacen cosas, ¿ya? Bueno, sí. Luego, ¿qué Juventudes por la Paz? Es un conjunto de organizaciones creadas y lideradas por jóvenes de distintos países de América Latina que trabajan en construcción y fortalecimiento de la paz. Es bastante laxa la red, es interesante eso, es principalmente desde la sociedad civil, y hay activistas y organizaciones individualidades de todas las áreas que luchan por la equidad de género, por la defensa del medio ambiente, por la educación para la paz, etcétera, etcétera, etcétera. También adhiere a estas resoluciones. Y nuestro objetivo es poner en la agenda pública problemáticas relacionadas a la paz y seguridad que afectan a la juventud en América Latina, ¿ya? Nosotros trabajamos en violencia de género, feminicidio, brutalidad policial, que a partir del informe que voy a mencionar un poquito después, surgió como un ítem que no se estaba observando y surgió como una condición transversal de América Latina, ¿ya? Problemáticas propias de cada país, por ejemplo, la situación colombiana, la situación grave de derechos humanos que está sucediendo en Nicaragua, en Honduras, en Salvador. Estados Unidos, si bien no es de América Latina, igual es del continente, también vive su situación. Entonces, si bien tenemos problemáticas en común, también, obviamente, no es un territorio homogéneo, tiene como sus particularidades. También hay organizaciones que han hecho una férrea defensa por la firma del Acuerdo de Escazú, que todavía lo hacen. Aprovecho de felicitarlos porque han hecho un trabajo formidable. Y, en general, enfrentar problemáticas de paz y seguridad que se vinculan a las juventudes, ¿ya? Claro, y aquí, bueno, el Matías Lara, que es uno de nuestros compañeros, podría hablar mucho más, pero se han hecho torneos de freestyle, están los aliados de Escazú, campañas, mesa regional de género, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ya? Bueno, actualmente estamos en una continuación de esos programas, queremos sumar organizaciones, dotarnos más de una estructura, hacer más alianzas, etc. Así que también aprovecho de invitarlas y invitarlos a ser parte si quieren. Es un tremendo espacio muy interesante, ¿ya? Y ahora, bueno, quiero decir que este reporte que hemos hecho todavía no se lanza al público, no lo puedo mostrar propiamente tal porque está en fase de diseño, pero igual les quería mandar ciertos spoilers, ¿ya? Entonces voy a hacer este punteo, después les voy a mostrar una tabla que elaboramos, que es como un poco las recomendaciones que emanan de esto. Igual decir también, hay una precisión metodológica, es un proyecto exploratorio, nosotros en ningún caso queremos representar a toda la juventud y decir, esto es la realidad total, porque fue basada en diálogos nacionales y fue basada en consultas regionales. Entonces, por la cantidad de personas que responden, nosotros no podríamos arrogarnos esa representatividad, pero sí un esfuerzo para hacer un primer mapeo, para entregar elementos, para tener un poco más de argumento más basado en la evidencia y poder obviamente contribuir con esta agenda. Además tiene entrevistas, tiene imágenes, gráficos, así que bueno, es un esfuerzo que ya lleva casi un año de que empezamos, ya a ser más corto, pero bueno, a veces las cosas se van un poquito más las cosas buenas. Bueno, ¿qué dice este informe? Los principales focos de violencia que identifica la juventud a partir de 8 diálogos nacionales que hicimos en América Latina es la discriminación a minorías sexuales principalmente, y el abuso policial. Esas son las dos causas que identifican las juventudes como orígenes de la violencia en distintos países. Hay una gran sensación de inseguridad. La mayoría de las personas que he entrevistado han sentido, ya sea en carne propia o en otras personas, una sensación de vulneración, una dificultad, incluso miedo a ejercer un activismo, persecución, y bueno, y ahí obviamente hay distintos grados, pero es una condición transversal. También hay un miedo a estar muy en el ojo público, a ser perjudicados laboralmente por un activismo. Hay distintas consecuencias negativas que obviamente que dificultan el ejercicio de un activismo sano, digamos, ¿ya? Pero a pesar de lo anterior, las juventudes evidencian que hacen grandes aportes en la construcción de paz. Sin ir más lejos, en la red en Juventudes por la Paz somos más de 100 personas y yo diría que todas, o casi todas, estamos vinculadas a la construcción de paz de una o diversa manera. Entonces, eso es alentador, y también creo que es bueno reconocerlo. Es como hay una situación, ha habido, digo yo, una degradación de los derechos humanos, hay una situación difícil, pero sin embargo la juventud, a pesar de eso, están trabajando a diario en sus territorios, con sus comunidades, quieren ser parte de los procesos de paz, como eso se evidenció en el caso colombiano, la juventud ha sido protagonista. Entonces hay un interés. Sin embargo, yo aquí hago en albor una crítica. Hay poco apoyo para ejercer este tipo de actividades. Los financiamientos a las organizaciones juveniles son muy escasos, y si uno analiza los presupuestos nacionales, el presupuesto para juventudes ni siquiera llega a ser el 0,5%. Y en algunos casos ni siquiera el 0,2%, ¿ya? Y es un problema porque si no se invierte ahora en eso, el día de mañana es mucho más difícil enfrentar esos problemas, ¿ya? Y hay otra cosa, se están perdiendo personas muy valiosas en esto porque luego no pueden desarrollar su actividad. Yo digo muchas veces, ¿cuántas Greta Thunberg se están perdiendo porque tienen que entrar a un trabajo para poder sostener su actividad? ¿Cuántas personas podrían hacer mucho más, pero tienen que estar trabajando en cosas? ¿Cuántas personas por falta de oportunidades no pueden estudiar o no están en igualdad de condiciones para obtener una beca? ¿Cuántas personas no pueden ejercer un activismo por no tener el apoyo adecuado de las autoridades de su país? ¿Y cuántos proyectos no se llevan a cabo? Pensar que, según uno y los estudios que hemos hecho, el presupuesto promedio anual de las organizaciones juveniles en el mundo son $5.000. Es paupérrimo. Y aún así hacen cosas, y aún así el 80% de las personas que nosotros encuestamos hacen cosas por su comunidad. Es decir, en la medida en que hubieran presupuestos, fondos que puedan ser obtenidos por las organizaciones juveniles, como decimos en Chile, otro gallo cantaría. Entonces también quiero enarbolar esa crítica, pero con una esperanza, obviamente, no una crítica demoledora ni nada, ¿ya? Y para mostrarle un poco estos resultados de lo que hemos venido haciendo, les quería mostrar, no sé si alcanza a ver o si es muy poquito el tamaño. ¿Se ve bien? Ya. Sí, aquí lo que nosotros hicimos... Un poquito, estaré bien. Ah, ya, lo voy a ampliar. Ahí está. Sí. Entonces, lo que nosotros hicimos es, después de estos diálogos, después de esta encuesta y este análisis por país y regional, nosotros dijimos,
queremos que esta publicación no sea solamente un informe que luego quede guardado y obviamente nos sirva a nosotros y sea muy lindo mencionarlo. Nosotros queremos que la gente lo ocupe y que sirva para una agenda real y cosa de que si organismos de la sociedad civil, autoridades, países, etcétera, etcétera, quisieran partir o continuar haciendo un trabajo, digan dónde podemos nosotros contribuir. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ojo, va a estar más bonito, esto está feo porque va a pasar por un diseño y todo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dividir esto por ejes, ¿ya? Y en primer lugar está instituciones, justicia, derechos humanos, participación, ¿ya? Incidencia, educación para la paz y cultura de paz, inclusión y equidad para lograr la paz. Y bueno, basado en este reporte que hicimos, nosotros ahí tenemos como la descripción del eje, y lo interesante es que ahí nosotros sugerimos iniciativas. Es decir, si ustedes quieren involucrarse, quieren participar y quieren apoyar lo que se está haciendo, aquí hay algunas medidas bien concretas, bien aterrizadas, que no están en el Olimpo de las ideas, sino que son como un casi manual para poder que todos construyamos la paz, y todas, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, en el primer eje, instituciones, justicia y derechos humanos, tenemos garantizar la protección integral de las juventudes, ¿ya? Particularmente la de los activistas en términos del ejercicio de sus derechos, para que ellos no se pongan en riesgo, garantizar el acceso público a la información y proteger el Estado de Derecho, promover el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, fomentar y promover el acceso igualitario a la justicia, enfrentar la corrupción y el abuso policial que hoy en día afecta a jóvenes, fortalecer la institucionalidad, etc. Y así, en participación, por ejemplo, desarrollar espacios permanentes y vinculantes de diálogos que incluyen a la juventud. Hay países que han logrado sacar adelante leyes de juventud, consultas ciudadanas que obligan a tener una cuota de juventudes. Se aplaude eso, pero sería interesante avanzar. Garantizar la toma de decisiones receptivas, inclusive y participativa. Y así, bueno, implementación de estrategias interseccionales y varias cositas. Ahora, esto son recomendaciones, ¿no? La idea no es que sea una chaqueta de fuerza que los países tengan que adoptar sí o sí, ni que imponga una agenda, pero nosotros decimos, si no saben cómo partir, aquí hay un buen comienzo, hay varias opciones, hay para regodearse, como decimos acá, y aquí uno puede engolosinarse con construcción de paz. Y salen varias cosas. Este reporte nosotros lo vamos a sacar finalmente, por lo que finalmente va a estar más o menos en octubre, pero nosotros lo queremos lanzar para diciembre. ¿Ya? En diciembre lo queremos lanzar, ¿ya? En alguna fecha interesante, alguna fecha importante, y ahí, bueno, les vamos a estar contando. Pero nada, solamente quería puntualizar que se están haciendo hartos esfuerzos por por apropiarnos de una agenda de juventud, espacio y seguridad en clave latinoamericana, y no puedo dejar de felicitar a mis compañeros que a diario se echan esta tarea al hombro, que no es fácil, pero que también genera es bastante gratificante cuando uno ve que las cosas van cambiando. No es posible pensar avance en la lucha ambiental sin los jóvenes, en la defensa de los derechos humanos, en la igualdad de género, etcétera, etcétera. Así que yo creo que este es el camino. Eso. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas o dudas. Sí, Cata, yo creo que lo que creo que podemos hacer es que pasemos a los ponentes y me gustaría, ya que estoy viendo comentarios de distintos lugares, también, no sé, de Afganistán, por ejemplo, estoy viendo también de Nigeria, creo, entonces igual abrirlo ya más adelante como en un diálogo intercultural, aprovechemos la situación, ¿no? Em, Creo que sí, o sea, me gustaría mucho resaltar dos puntos también de lo que comentas. La cuestión financiera es todo un reto para las juventudes. Creo que no solamente en Latinoamérica, sino en distintas latitudes, regiones globales, los jóvenes activistas o constructores de paz hacen mucho con pocos fondos. Eso es una realidad. Entonces, bueno, es algo que se tiene que trabajar. Están habiendo iniciativas desde, por ejemplo, hay un fondo en este momento que se está tratando de construir, un fondo de jóvenes, paz y seguridad, buscando dinámicas diferentes, ¿no? Porque hay muchos retos y estructurales para los fondos, en especial para el tema de construcción de paz. Y la otra, bueno, sí, o sea, em, a mí me gustaría también, aprovechando esta visión un poco descolonial, ¿no? Si bien reconozco el esfuerzo de activistas como Greta Thunberg, en Latinoamérica tenemos muchos activistas que no siempre se ven, ¿no? Activistas jóvenes que están trabajando en este tema de construcción de paz, de cambio climático, desde un punto más holístico, integral y que a veces no se ven.
Entonces, bueno, reconocer a esas figuras también desde las juventudes, desde los lugares remotos también, desde las minorías que estamos hablando. Y, y bueno, le voy a pasar ahora el micrófono. Seguimos en el sur latinoamericano y con nosotros también se encuentra Matías. Justamente Cata hablaba de Matías y de Juventudes por la Paz. Matías ha estado trabajando mucho el tema de la Agenda 2030, también trabajando en la Coalición Global de Jóvenes, Paz y Seguridad. Y bueno, tiene también vasta experiencia para compartirnos, así que Mati, el foro es tuyo. Muchas gracias, Lani. Gracias a My World México por la invitación. Yo quisiera hacer algunos comentarios al pie de lo que ha venido mencionando Cata, con quien estoy del todo de acuerdo en lo que ha mencionado y aprovecho para felicitarla por el trabajo increíble que vienen llevando adelante. Nosotros desde Juventudes por la Paz, desde que hemos iniciado el trabajo, entre otras actividades, hemos realizado el torneo de Freestyle Forja durante el año pasado, en el cual tuvimos alrededor de 150 competidores de más de 13 países de la región y eran jóvenes que venían de la cultura urbana, de la cultura del rap, que normalmente está como bastante estigmatizada. Y tuvieron la oportunidad de rapear sobre temáticas relacionadas con los derechos humanos, con la protección de paz, igualdad de género, desarrollo ambiental, etcétera, etcétera. Hemos hecho, por ejemplo, también el Congreso Internacional de Democracia Ambiental con el objetivo de potenciar la implementación del Acuerdo de Escazú en la región y lo hicimos en conjunto con un diálogo con algunos académicos de Europa para compartir experiencias sobre el acuerdo de Aarhus, que es el homólogo del acuerdo de Escazú. Hemos hecho foros sobre brutalidad policial, los cuales Cata ha llevado adelante con muchísimo esfuerzo. Hemos trabajado sobre igualdad de género, como bien lo decían, establecido una mesa que empezó a trabajar justamente en pos de hacer una suerte de acuerdo de Escazú, pero sobre la temática de la violencia de género, entre una multiplicidad de iniciativas y de trabajos que venimos llevando adelante, y absolutamente todo esto lo hemos hecho no con poco presupuesto, con cero presupuesto. En ninguna de todas las actividades que hemos realizado hemos recibido ninguna clase de financiamiento, no nos hemos asociado con ninguna empresa, no hemos recibido fondos de ninguna clase de gobierno. Hemos hecho absolutamente todo sencillamente con esfuerzo, con organización, con trabajo en equipo y en redes y dedicando tiempo y esfuerzo, nada más. Por lo tanto, esto que de alguna manera lo mencionaba Cata como una debilidad estructural a lo largo de América Latina, por ahí pensabas, ¿no?, que el promedio mundial de organizaciones son $5.000 y decía, ojalá en Juventudes por la Paz o en nuestra agenda, que es la organización que tengo el honor de coordinar, tuviésemos $5.000 de presupuesto anual. Pues sí, con nada hemos logrado todo lo que hemos logrado. Con $5.000 creo que estaríamos poniendo 2 o 3 presidentes en la región más o menos. Así que bueno, me parece que un poco esa es la cuestión, ¿no? No se financia o no se busca potenciar los espacios de participación juvenil porque existe una suerte de miedo al empoderamiento de la juventud y a de que empiece a ocupar los espacios. Esto va muy de la mano con esta violencia, en realidad para mí es una violencia institucional, de la cual la brutalidad policial es una de sus fases, es una de las maneras en las que se manifiesta, pero es una violencia institucional, opresiva, que busca mantener a la juventud por fuera de los canales de participación. Y afortunadamente en los últimos años hemos visto, particularmente en el año anterior y que esto, si bien genera una crisis profunda de representatividad, muy profunda de representatividad, la misma pareciera que se está canalizando a través de los
de los medios democráticos pertinentes, ¿no? Y tenemos el maravilloso ejemplo de la reforma constitucional de Chile. Recientemente en Argentina el resultado electoral ha mostrado claramente una falta de representatividad de la juventud en todos los espacios de gobierno. Lamentablemente a veces se manifiesta en sectores de las extremas izquierdas o derechas ascendiendo a través de los votos, pero confío en que las juventudes van a saber encontrar canales de representación en los cuales logre sentirse parte, ¿no? Entre otras cosas que se comentaba la ley de cupo con respecto a jóvenes en distintos lugares de América Latina. Y lo cierto es que la juventud a nivel global actualmente es como cerca del 50% de la población. Y estas leyes de cupos, en el mejor de los casos, son de un 10, de un 15, un 20%, por lo tanto hay una subrepresentatividad enorme. Y esto, bueno, tiene que ver con algo que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo, que es el sistema adultocéntrico, digamos, pergeñado, estructurado y fundado con el objetivo de mantener a una juventud oprimida y en la cual solamente triunfa quien conspira, quien va de la mano con la perversión del sistema, ¿no? Uno dentro de la estructura de los partidos tradicionales tiene que cumplir como con determinados requisitos. Primero, durante una cantidad de X de años, ser un soldado, o menos que un soldado, ¿no? Estar a disposición de lo que dice el líder político de turno y trabajar a deshoras con poca o ninguna gratificación, y a partir de ahí ir como escalando posiciones. Hace algunas semanas me tocó compartir en un foro para hablar de problemáticas de juventud aquí en Argentina sobre un espacio partidario. Y en un momento cuando se hablaba de la juventud veía muchos comentarios en la caja de chat que decía que hay que apoyar a la juventud y que la juventud se tiene que educar porque son el futuro, porque el protagonismo, porque no sé qué. Y yo pensaba, qué sé yo, ejemplos como Lani, ¿no? Por ejemplo, que no solamente tiene hecha su licenciatura, sino que terminada una maestría y haciendo otra y empezando los caminos doctorales. Y yo decía, ¿cuántas personas adultas tienen el grado de educación que tienen personas como ella, que es claramente joven, o sea, y hablan de la educación de la juventud? Y nosotros particularmente en Argentina tenemos dirigentes políticos que con mucha suerte han terminado la educación de nivel medio. Entonces, decir la educación de la juventud es una trampa. Es una trampa para agarrar y decir, bueno, no es el momento ahora de la juventud, que se eduquen en el futuro, ellos van a ser el futuro. Y esto lamentablemente genera un ciclo opresivo, y al ser opresivo es violento, de una crisis de representatividad, que creo que es lo que nosotros tenemos el desafío hoy de solucionar, ¿no? Desde este espacio que por algo hemos llamado Juventudes por la Paz, es empezar a buscar la manera de posicionar no solamente en la agenda la temática de juventudes, paz y seguridad, sino también el protagonismo netamente de la juventud, porque bueno, sabemos que mientras un sector no se sienta representado, o mientras un sector no está representado, las actitudes violentas están a la orden del día. La cuestión de género dentro de la actividad política lo muestra claramente. Han sido luchas titánicas las luchas de cupo de género en toda América Latina, y siguen llevándose adelante, pero a partir del momento en que se empiezan a ganar esas luchas, no quiero decir que se solucionan todas las problemáticas, ni mucho menos, pero son conquistas desde las cuales ya pueden entrar personas a legislar y a gobernar con una perspectiva que no la tenemos los hombres, para empezar, ¿no? Tenemos un inmenso desafío, que es, creo, derrotar este sistema adultocéntrico, y no lo quiero decir desde una perspectiva incendiaria, revolucionaria, de que salgamos y prendamos fuego todo, pero tenemos que tener en cuenta que los espacios no los regala nadie.
No, no es que de repente nos vamos a organizar, vamos a decir somos Juventudes por la Paz y van a aparecer gobernantes a decir justo los estábamos esperando, por favor pasen, qué bueno que han llegado, necesitamos escucharlos, tomen en la próxima elección, les vamos a dar 5 espacios para que se candidaten, eso no va a ocurrir. Entonces la alternativa es organizarnos, trabajar en conjunto y creo fervientemente que la fortaleza más grande que tenemos somos el tenernos los unos a los otros, ¿no? Este trabajo en red, este compañerismo y amistad que hemos construido con Cata, con Lani, con Monse, con Leo, con todas las compañeras y compañeros de América Latina, estoy seguro que es la fortaleza más grande que tenemos y la herramienta que nos va a ayudar definitivamente en esta lucha. Así que muchas gracias una vez más por la invitación y bueno, quedo a disposición posteriormente a comentarios, consultas o a poder seguir conversando. Muchas gracias, Matías. Sí, o sea, la parte que mencionas, nuestro adultocentrismo, yo creo que incluso ahora hay otra agenda, ¿no? Se dice que la agenda Jóvenes, Paz y Seguridad está de alguna manera inspirada por la de Mujeres, Paz y Seguridad, pero a veces incluso en esos espacios se compite por la agenda cuando no debería ser así, en lugar de encontrar como puntos en común. Entonces, bueno, nos da mucho a reflexionar en esta parte, ¿no? ¿Cómo hacemos disrupción en este tipo de sistemas? Al respecto hay una pregunta ya, en inglés la voy a decir en español, pero para que empecemos a abrir este diálogo, sobre todo, y les pido a las personas que no son necesariamente hispanohablantes, pero que quieran aportar algo al diálogo, que se sumen. Me gustaría, si Claudio nos hizo una pregunta, Claudio de Brasil, él es de otra organización Gestos. No sé si quieres hacer tu pregunta por medio del audio y video, si se puede. Gracias, Lani. Gracias a todas y todos por la presentación. Excelente. Sí, las dos últimas presentaciones me pongo a refletir un poco sobre la cuestión de sostenibilidad, tanto para las organizaciones y principalmente en este caso organizaciones que trabajan con las cuestiones de juventud específicamente, porque hay una competición por la plata. Organizaciones del sur global están en competición con organizaciones del norte global que tienen en torno de más de 80% de la plata para las organizaciones sociales, por ejemplo, que se quedan en el norte. Entonces, este es un problema en la cuestión de la sostenibilidad de las organizaciones sociales. Y la otra cuestión es un poco sobre el futuro de esto que hablaba el compañero Matías, que pensaba para un futuro con mucho menos oportunidad de trabajo, que es el futuro que se diseña por ahora con el proceso de automatización, robotización, algoritmos y concentración de riquezas, monopolización de la economía. Entonces hay una reducción de oportunidades para el trabajo. Entonces la reflexión un poco es qué hacer para preparar las generaciones presentes y futuras. Por ejemplo, yo tengo una niña que está en la universidad ahora, por ejemplo. ¿Y qué futuro va a esperar esta niña en 4 años, por ejemplo? Es muy complejo. Y lo que percibo también es que los sistemas educacionales no están preparados, no están listos para enfrentar estos desafíos, que es una reducción sustancial de las oportunidades de trabajo. Entonces, esa es un poco la cuestión que pongo para reflexión. Gracias, Lani. Gracias, Claudio. Pues de nuestros ponentes, ¿quién quiere tomar la palabra? Bien, sé que esta pregunta iba más enfocada a lo que está haciendo UNOY y los programas que están desarrollando, pero yo lo veo desde una perspectiva donde se da el poder de vuelta a los individuos y no solo
en el nivel educacional, no solo traer como estas políticas con las que estamos trabajando que son necesarias, porque ya lo vimos en la presentación, en las presentaciones anteriores, como la de Catalina, ya existe la estructura, ya existe el llamado a la acción, ya existe bien definido hacia dónde podemos caminar con la educación. El chiste es ver cómo las podemos estar implementando a nivel educativo en todos los niveles educativos. Y creo que con esto todos tenemos el poder de llevarlo, tanto a través de las redes sociales como con las alianzas que son importantísimas con universidades, con ONGs, con el gobierno, con todos los diferentes actores de la sociedad, inclusive con esta plataforma. Ya están surgiendo alianzas, ya está existiendo compartir información en lo que están otros jóvenes haciendo, implementando y cómo se puede colaborar juntos. Entonces, quiero traer como una de las iniciativas del partido, que es uno de los principios del partido que represento, el Partido Internacional, el Partido Político Internacional de la Paz, y es reconocer que eres un agente de la paz y trabajar activamente para fomentar la paz en ti mismo, en tu comunidad y a nivel internacional. Creo que esta es la forma de traer de vuelta ese poder que tenemos como individuos y como sociedad. La responsabilidad que tenemos de reeducar a nuestra familia, a nuestro entorno en los derechos que merecemos, ¿no? En la educación que merecemos y abogar por eso en cada conversación que podamos tener en nuestras escuelas, en plataformas como esta, en cualquier espacio que se nos dé. Y digo, ahorita es increíble el acceso a la información que tenemos y el acceso a otros espacios, y el traer el tema siempre crea conciencia, siempre crea y si lo agregamos al programa de la escuela, o sabes, voy a educar a mis hijos alrededor de este tema para que sepan cuáles son sus derechos y cuál es la mejor forma de construir una paz mental, una paz internacional, a través de estos espacios de construcción y colaboración. Gracias. ¿Cata? Sí, bueno, como dice la compañera, es verdad que existe el llamado a la acción. Yo creo que desde la comunidad internacional existe esta prioridad, se han firmado resoluciones, pero sin embargo yo creo que los desafíos, o sea, bueno, son lecturas y puede ser que no es que sean excluyentes, pero yo creo que los desafíos pasan también a nivel local y nacional, porque, por ejemplo, si uno analiza la agenda de mujeres, paz y seguridad, incluso el tema de género, de equidad de género a nivel internacional, logró llevarse a tal nivel que se logra tener un enfoque, y hoy por hoy es difícil plantear, por ejemplo, un proyecto sin ese enfoque de género. Si yo propongo hacer una cancha de fútbol hoy día y ocupar todo el espacio público y dejo zonas oscuras que puedan ser espacios de vulneración de derechos para una mujer, no me van a dar el fondo. Obvio que jamás. Entonces, creo que falta avanzar hacia desarrollar un enfoque intergeneracional de las políticas públicas. Y con esto no me refiero solamente a incluir las juventudes. Yo creo que es necesario incluir a todas las personas, todas las edades, porque es gracias a esa colaboración también que se pueden desarrollar cosas. Muy a menudo en estudios de juventud, es cierto que, bueno, se busca que las organizaciones sean lideradas por jóvenes y que los jóvenes tengan el protagonismo, ciertamente. Pero en política pública, si es que uno no incluye todas las edades, uno no tiene las diferentes perspectivas y es difícil, primero, anteponerse a desafíos que podrían venir después, y también es más difícil aprender de lecciones del pasado. No existe este traspaso, este como espacio en común. Yo creo que hay que avanzar hacia una perspectiva intergeneracional de las políticas públicas. Por ejemplo, que en las leyes se incluyan a las juventudes, que en las leyes que afecten a las juventudes se incluyan esas voces. Hay un ejemplo importante. Durante mucho tiempo, y esto me parece sinceramente elemental, durante mucho tiempo la forma de enfrentar la pandemia del VIH-Sida y producto de grupos conservadores fue la abstinencia. Y eso es una política pública que en ningún caso considera a las juventudes. Más allá de las decisiones personales y la ética que uno tenga en su sexualidad, que es totalmente respetable, es difícil plantear ante la juventud, ya, mire, si no quieres contagiarte una enfermedad, simplemente abstente de toda práctica. No es una alternativa real, y cuando se mira una política pública uno tiene que darle la alternativa a la gente basada en la realidad. Esa es mi visión. Entonces ahí vemos cómo hay una falta total de esta perspectiva y un adultocentrismo, como decía el Matías. Entonces yo creo que eso es súper importante avanzarlo. Y avanzar a través de, por ejemplo, fortalecer las organizaciones juveniles, o sea, en este caso en Chile, Instituto Nacional de la Juventud, o como se quiera llamar, avanzar hacia consultas ciudadanas de juventudes. Yo creo que Colombia tiene algunas cosas de eso, Costa Rica también tiene una ley de juventudes, México tiene algunas cosas también. Creo que hay que avanzar hacia eso,
y siempre considerar esta mirada. Yo creo que es una forma concreta de avanzar en esto, porque la verdad es que si no hacemos eso, si no hay un enfoque, siempre vamos a estar pensando en algo que queda desajustado para la juventud. Y además la juventud tiene una particularidad, que es un grupo etario que es muy cambiante. La juventud hoy día no hace la misma de 2 años más y de 3 años más, incluso el próximo año. Entonces, tiene que ser esto dinámico, tiene que tener una oxigenación, yo diría. Esa es mi visión. Muchas gracias. Gracias, Tata. Bueno, a mí también me gustaría comentar un poco al respecto. O sea, coincido en que se tiene que hacer esto desde una perspectiva intergeneracional, porque lo que estaba hablando antes de los jóvenes son vistos como los que hacen conflicto, como los que son apáticos, es una visión adulta, pero también los jóvenes a veces piensan, no, es que ya lo que piensa un adulto ya no vale o ya no es importante o hay que renovar totalmente todo, ¿no? Entonces hay como esta visión como tan extrema y tan polarizada también entre generaciones que necesitamos tomarla nuevamente, ¿no? O sea, de alguna manera hacer cohesión social entre estas generaciones y aprender, como dice Cata, de quienes estuvieron o quienes están ahorita, pero también de las generaciones que vienen. Respecto a la parte de, o sea, viéndolo un poco más desde un enfoque internacionalista, la parte de la cuarta revolución, ¿no? Esta cuestión digital, en efecto, viene a plantear otra cosa, y, particularmente en Latinoamérica, me parece que nuestros sistemas educativos todavía están muy concentrados en carreras que incluso ya no van a ser relevantes. Entonces, o sea, parte de la integración de los jóvenes no solamente tiene que ver en la parte política, tiene que ver en la parte económica. Y si estamos hablando de la parte económica, necesitaremos capacitar a los jóvenes en estas herramientas digitales. Y ahí creo que conectaría la parte de paz, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que estos jóvenes que se entrenen en la cuestión digital tengan una ética, una educación para la paz en el manejo de información, en la seguridad de datos? Entonces también ahí tendría que entrar este componente, cómo hacemos una educación para la paz dentro de estos nuevos sistemas y de esta cuarta revolución digital que se nos plantea, ¿no? Para que los jóvenes no solamente tengan una capacidad que les dé una remuneración, pero que también lo hagan desde una perspectiva de construcción de paz. Mati, te voy a dar la palabra en un segundito. Y creo que también otra cosa que sucede es que cuando pensamos en un constructor de paz, pensamos en los cascos azules, ¿no? Como que nuestro imaginario va hacia, es quien está en el Congo, ¿no? Y sin menospreciar por si alguien está ahí, no, o sea, no voy a hacer eso, pero tenemos como un imaginario de que un constructor de paz es alguien que está en ese sentido. Y los jóvenes pueden ser constructores de paz haciendo innovación social, o sea, ver la paz como desde una manera mucho más holística, no solamente el reducir la violencia, mitigar, sino hay muchas esferas donde ya se construye paz si vemos un concepto integral hacia la paz. Entonces creo que también es esa parte. Mati. Sí, dos o tres comentarios. Primero, partiendo desde lo último que has dicho, a mí me gustaría saber una misión de cascos azules o una misión de establecimiento de la paz que haya tenido un final virtuoso, ¿no? En el que efectivamente la población del lugar haya podido establecer un proceso de fortalecimiento de la paz y haya podido iniciar un proceso de gobierno nacional propio y que no decante en otros procesos violentos, revolucionarios, de vulneración de derechos, etcétera, etcétera. El caso de Afganistán me parece que hoy es absolutamente clave, ¿no? Esto me parece que habla mucho sobre el concepto que se tiene de constructores de paz, sobre el concepto que se ha construido alrededor de ellos y sobre la falta que hace de repensar esas ideas y ver verdaderamente cuál es el grado de efectividad de los mismos, pues me parece que es algo que está hoy completamente en jaque. En segundo lugar, respecto a este comentario de la visión de la juventud y el trabajo intergeneracional, me parece que estamos atravesando quizás, espero que los estadios finales de una pandemia global en el cual la población más vulnerable no ha sido la juventud. La población más vulnerable, con mayor factores de riesgo a la hora de arriesgar su vida, digamos, la más golpeada por la enfermedad, no ha sido la juventud. Y sin embargo,
sé que en todo el mundo y en América Latina en particular, la juventud se ha llamado al respeto de la pandemia, de los protocolos sanitarios, ha perdido 1 año y medio, 2 años de su vida básicamente, de interacciones sociales, de compartir con personas, de realizar las actividades deportivas, de esparcimiento, artísticas, culturales que realizan normalmente en pos de la protección de la sociedad en general. Entonces me parece que pensar decir de que la juventud no tiene conciencia social o no está dispuesta a realizar sacrificios en pos de la población en general, tiene bastante de falacia, perdonando la expresión, ¿no? Me parece que la juventud a nivel global ha demostrado un grado de conciencia social, económica y ambiental que es lo que está llevando a las autoridades globales a empezar a charlar de estos temas. Bueno, pues evidentemente necesitan el caudal de votos, ¿no? No por voluntad y por concientización de la realidad. Y por último, y respondiendo a la pregunta de Claudio con respecto a los sistemas educativos y a esto del futuro del trabajo, es algo que particularmente yo suelo trabajar bastante por mi espacio de trabajo en mi país es en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de mi gobierno local. Nosotros partimos desde un paradigma de lo que se conoce como sociedades del conocimiento, en el cual si bien digamos, los avances tecnológicos, la tecnología, la maquinaria, la robótica, empiezan a tener oportunidades de suplir el trabajo humano en muchas ocasiones. También hoy hay una explosión de oferta laboral en el sector de economía del conocimiento. De hecho, es uno de los sectores mejores pagos a nivel global hoy. Carreras como programación, robótica, computación, todo lo relacionado con la tecnología y la innovación, son algunos de los trabajos mejores pagos a nivel global el día de hoy, y sin embargo son los sectores en los que menos demanda hay, ¿no? Perdón, oferta. Hay pocos profesionales de economía del conocimiento hoy, pocos programadores, pocos expertos en todas estas áreas. Me parece que con respecto a la implementación de los sistemas educativos, una muy buena manera sería empezar a preparar a las juventudes y a las infancias para este mundo cambiante, y que particularmente me parece que hay cosas como la programación que van a pasar a ser el nuevo inglés, ¿no? El lenguaje universal de comunicación. Creo que hay que trabajar bastante en esto, en las preparaciones y además en la capacidad de resiliencia y de adaptación a los cambios permanentes en materia económica y social, ¿no? Sabemos que el 50% de los trabajos que van a ser necesarios dentro de 30 años todavía no existen. Entonces hay que fomentar un sistema educativo que permita esa capacidad de adaptación y de reaprendizaje permanente, y para eso creo que está claro que el sistema educativo tradicional es casi inútil o por lo menos tiene bastantes características obsoletas. Y sin embargo, bueno, vemos que hemos atravesado todo el periodo de la pandemia, que si bien una crisis, también fue una oportunidad fantástica para que los procesos educativos se readecúen, y en todo el mundo, o por lo menos en América Latina en particular, lo que intentaron es utilizar el Zoom en vez del aula de clases. Digamos que no solamente es ineficiente, sino que además, digamos, rompe con todas las lógicas propuestas. Creo que en este contexto ha habido una apuesta un tanto retrógrada al retraso, una mala adaptación de la tecnología, y me parece que la vuelta a la presencialidad es una linda invitación para repensar estos procesos y el camino que todo el sistema está atravesando. Gracias, Matías. Sé que hay un comentario también de Marcos.
Hola, hola, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí. Hola. Pues como mencionaba en mi comentario, a partir de lo que mencionaba Catalina, pues sí, justamente muchas de las personas que buscamos dedicarnos al activismo y buscar también como esta perspectiva de construcción de paz, no tanto como hacia la parte de decir vamos a reducir la violencia, sino ampliar la oferta de estilos de vida saludables y armoniosos, ¿no? O sea, como que también no ir como a lo directo, sino incidir en que las juventudes, las comunidades tengan pues estas nuevas visiones, ¿no? Pero pues también se requieren de ciertos presupuestos o de ciertas adecuaciones que faciliten estos procesos. Y pues ahí es donde entramos en las preocupaciones, ¿no? De que también para llevar a cabo la actividad, pues requerimos pues subsistir también nosotros y nosotras y pues entramos a trabajar y luego los tiempos se complican y bueno, como también mencionaba Matías, hay veces que no siempre es un elemento prioritario, ¿no? Para algunas instituciones. Y es aquí donde también mencionaba que considero que debe haber como más presencia de las juventudes dentro de la institución, ¿no? Como ocupando roles relevantes. Y creo que va mucho a lo que mencionaba Michelle. De hecho, justamente en este periodo electoral que pasamos en México recientemente, algo que me gustó mucho, independientemente de las propuestas o de los partidos que representaban, fue ver muchos y muchas jóvenes, ¿no? Incluso varios de mis amistades, ahí los encontraba participando, ¿no? Postulándose para dichos cargos y creo que se está rompiendo este miedo también a veces a entrar en un ámbito político desde quienes estamos en lo social, pero también pues como este interés y esta valorización de la comunidad a confiar en nosotros y en nosotras para ocupar dichos cargos, ¿no? Y justamente tener ahí una incidencia directa de la toma de decisiones, ¿no? Para estar como presentes en estos procesos y pues también por ahí con algunos compañeros y compañeras, pues hemos procurado, por ejemplo, en los municipios aquí por donde yo vivo, eh, yo he colaborado en los últimos años con el Instituto Mexicano de la Juventud, ¿no? Que también está abriendo ahí como muchas oportunidades y estamos colaborando en algunas estrategias y proyectos de índole gubernamental, pero nos hemos topado, ¿no? Con que en los municipios y en los estados, pues no hay un enlace de juventudes, ¿no? O una coordinación o alguien que esté trabajando esta agenda. Eh, Incluso la Agenda 2030 a veces también es como un elemento hasta desconocidos, ¿no? Entonces ahí creo que pues eso estamos buscando, ¿no? Incidir en que exista un área, un enlace, una persona que tenga como prioridad la implementación de esto, ¿no? Y por eso también se asigne un recurso, ¿no? Que se considere dentro del esquema organizativo la presencia de estas estrategias y pues que también de ellas se ocupen personas jóvenes con esta visión o con este interés en implementarlo, ¿no? Y creo que ahí puede haber un área de oportunidad y de cabida de las juventudes organizadas que participamos en el sector social. Gracias. ¿Quieren comentar algo al respecto? Sí, si me permites, Dani, hacer... ¿Oh? Sí, adelante. Gracias. No, hacer dos comentarios nada más a manera de muestra de lo que pasa aquí a nivel local y nacional en Argentina. Nosotros tenemos una cámara, el Poder Legislativo está dividido en Cámara Baja y Cámara Alta. En la Cámara Baja
de 260, 70 diputados, que es la figura con la que se los llama diputadas y diputados, hay una sola persona que tiene menos de 30 años, que está en el rango de los 25 a los 30, a pesar de que la Constitución Nacional decreta que a partir de los 25 años tienen el derecho a ser elegidos para el cargo, ¿no? En el gabinete nacional, digamos, en las ministras y ministros, no hay ninguna persona que tenga por debajo de los 40 años a cargo de una cartera. Y particularmente a donde yo vivo, en la provincia en la que me encuentro, el director de Juventudes tiene 47 años. Así que esto que para muestra basta un botón, ¿no? Evidentemente la subrepresentatividad de la juventud es absoluta. Sé que exactamente lo mismo pasa en toda la región, y de vuelta, ¿no? Los espacios no los regala nadie, y depende de nosotros hacer estas construcciones para empezar a ocupar los espacios. Bien, también me gustaría comentar que, no sé, yendo un poco más atrás a la conversación que estábamos teniendo, por ejemplo, esta idea de los cascos azules, ¿no? Cómo se ve que los constructores de paz realmente son ese tipo de personas, y llevarlo a la realidad que estamos viviendo, cuando realmente no es así, es porque no tenemos bien visualizado qué es la paz, ¿no? Y cuáles son las diferentes versiones de la paz que se puede vivir. Lo tenemos luego como conectado hacia el conflicto, ¿no? Hacia la guerra, hacia todas estas situaciones que se viven internacionalmente, cuando en Latinoamérica es más hacia la violencia que se vive, ¿no? La violencia política, la violación sistemática de derechos humanos, la violencia de género, etcétera. Entonces es como latinoamericanos, bueno, Latinoamérica y el Caribe, podemos traer ese concepto, redefinirlo hacia qué es la paz realmente, ¿no? Y cómo podemos traer la paz a los diferentes niveles de la sociedad. Especialmente cuando se viene en el tema de participar en las instituciones. ¿Cómo hacemos esa alianza para resolver los conflictos? No sé, por ejemplo, en México, cómo abrimos mesas de diálogos, cómo resolvemos la violencia que se vive en las calles con el crimen organizado, con los grupos de narcotráfico, cómo construimos esa paz. Y creo que también es importante reconocer que es como algo caótico el ser joven en esta era, porque heredamos tanto trauma intergeneracional, más todas las herencias de crisis climática y las violencias, la cultura de violencia, y es como cargamos con eso, pero a la vez tenemos que ser parte del sistema, porque si no, no hay dinero, ¿cómo sobrevives? Entonces es como el mantenerte en paz durante este caos para seguir construyendo una sociedad de paz, pero a la vez seguir lidiando con todas estas represiones sistemáticas que tenemos. Y, por ejemplo, el participar en las instituciones, claro, necesitamos abrirnos los espacios, y creo que todos estamos aquí por lo mismo, ¿no? Estamos abriendo esos espacios, pero también tenemos que reconocer que son instituciones rotas, ¿no? Venimos de una economía, de un sistema que está roto, de una inestabilidad política, de muchísimos factores que no solamente podemos llegar así a una curita, tenemos que reconocer que están mal, tenemos que decir, creo que tenemos ya como el poder, a pesar de que somos reconocidos como generación cristal o los más sensibles, pero es porque estamos hartos, o sea, la sociedad ha estado mal funcionando, y ya no se puede vivir así. La relación que tenemos con el planeta, con los unos con los otros, ya no es sustentable, ya no puede seguir siendo así. Entonces es como, ok, eso también es paz, ¿no? Eso también es educación de paz, y lo tenemos que traer a las instituciones y a las escuelas, y reeducarnos a nosotros mismos en los diferentes tipos de violencia y cómo abordarlos dentro de nuestra comunidad, de nuestra localidad, de pues, la sociedad internacional. Y como otro comentario, pues con el COVID-19 también, aparte de que fuimos afectados todos, y se ha sufrido bastante, se incrementó la violencia, ¿no? Se incrementó la violencia doméstica, y nosotros somos víctimas de la violencia, bueno, supervivientes de la violencia doméstica, ¿no? También del desempleo y de la educación,
¿no? La falta de educación que se vivió. Entonces son todos estos factores que están afectando y que tenemos que tener en consideración al mismo tiempo que intentamos sobrevivir y trabajar como constructores de paz. Y es solo mantener esa conciencia del cambio se necesita ya y no está siendo suficientemente rápido a como deberíamos de estarlo viviendo. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Michelle. Sé que hay un comentario es particular para ti también, de Majo. No sé si quiere tomar la palabra acerca de las estrategias de paz. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María José. Soy del municipio de Jantetelco. Yo manejo un área holística, temazcal y rescate de danza mexica aquí en el municipio. Y yo coincido mucho con Michelle en el aspecto de que tenemos que regresar al origen. Sí está bien todas las estrategias que mencionan, pero es importante el rescate, la depuración de mente, cuerpo y alma para poder crear desde el ser, para que el ser humano llegue a crear ese objetivo de paz que todos tenemos. Tenemos que regresar al origen para amar nuestros 4 elementos, tierra, aire, agua, fuego, para que creemos desde el ser y crear estos espacios holísticos y estos círculos de danza que en mi municipio han generado mucha paz. Los temazcales es la sanación ante el COVID que ahora enfrentamos. Yo ya tengo 6 años practicando esta terapia holística de temazcal y afortunadamente hemos tenido diferentes testimonios de varias personas que se han sanado. Entonces yo creo que parte de ahí de esa depuración, y coincido con Michelle de que tenemos que regresar a esa parte holística, recuperar lo que nos dejaron nuestros ancestros, porque desde ahí, si la juventud empieza a amar a la tierra, el agua, el aire, el fuego como parte de nuestro patrimonio, de lo que requerimos para poder crear y implementar todo lo que ustedes ya tienen en sus documentos, en sus estrategias, yo creo que eso es también parte importante de recuperar todas estas prácticas que ya se han venido perdiendo. Actualmente también el sanar con plantas, ya prácticamente ya nadie lo utiliza, entonces aquí todavía afortunadamente tenemos ese privilegio de contar con esta medicina sagrada. Entonces yo los invito a que también tomen mucho en cuenta las áreas holísticas, temazcales, danzas mexicas. Bueno, este es mi aporte y felicidades a todos por su gran trabajo. Muchas gracias, María José. Michelle, ¿quieres comentar? Oh, solo quería darte las gracias también por participar, Majo, y creo que es vital traer de vuelta lo sagrado, ¿no? Lo sagrado que es la vida y cómo todos estamos interconectados, porque si no vemos esos vínculos, jamás vamos a saber qué es lo importante, ¿no? Qué es lo que valoramos en la creación de política pública, por ejemplo. Esto también me hace pensar desde el contexto latinoamericano, el retomar, voy a tomar un poco a lo mejor de Sousa, ¿no? Estas epistemologías del sur, tomar esto que ya teníamos en Latinoamérica desde antes de los tiempos coloniales, nuestra tradición misma, en Sudamérica, bueno, los quechuas, por ejemplo, en México los mayas, ¿no? Los incas, y cómo desafortunadamente con la colonización pues también se diluyeron estos aprendizajes tan importantes que para estos temas de paz, para temas como la Agenda 2030, que desde una perspectiva mucho más eurocentrista busca como la integralidad, ya había integralidad, ¿no? A veces, y no nos hemos dedicado a unir esta parte, sobre todo en los temas de paz, ¿no? Con perspectivas tradicionales que son muy valiosas, que yo creo que al hablar de diálogo intergeneracional también el crear una agenda latinoamericana de jóvenes, paz y seguridad puede y debe contener estos elementos como parte ¿no? de lo que podemos aportar a la región. Veo una manita levantada aquí, Valentina.
¿Me podrían otorgar 1 o 2 minutos de comentario y breve? Sí, disculpen, mi batería está muy baja, entonces la pantalla no aparece. Se disculpen por la indiscreción. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentín Calqui Camaño Rivera y como lo mencionó mi colega Michelle Macías, eh, conjunto con ella trabajamos en diálogos y creando mesas con juventudes no solamente en México, en Latinoamérica y el Caribe, también como en África, porque lo que yo he estado viendo es eh, muy poco trabajo que se está concretando en lo local. Y conjunto con Mitch y con María José, Breve Majo, como se le quiera referir, estamos haciendo trabajo internacionalmente. ¿Cómo podemos ayudarnos entre sí mismos, entre organizaciones locales que tienen los objetivos ya paralelamente conjunto, y cómo podemos ayudarnos entre sí mismos? Cómo recuperar la integridad de las instituciones que nos otorgan las plataformas y los momentos breves que podemos platicar. Y de ahí ser exitosos en términos de diálogos, de creando mesas con juveniles y otras organizaciones en otros países. De ahí es el momento de tomar acción. Y cuando se trata de la Agenda 2030, sí está muy limitado, porque tenemos que tomar en cuenta juveniles en municipios locales y también mente que no tienen el privilegio de acceder al Internet y otro tipo de tecnologías. Tenemos que tomar en cuenta esto. También hay puntos de vulnerabilidad con los pueblos originarios. Y también la equidad y también el balance para poder incluir a todo el mundo. También tenemos que incluir a la inclusión y personas con discapacidad, porque toda la plataforma es de todos y de todos. Ya de ahí sería mis apuntes. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. No sé si alguien quiere comentar al respecto o si tenemos también preguntas, por favor, no duden en hacer sus comentarios. De los ponentes, no sé si quieren comentar algo más. Pues solo rápido, creo que es importante reconocer que esas técnicas ancestrales que tenemos como región son prácticas de paz, ¿no? Son prácticas de paz que deben de ser implementadas de alguna forma y ya tenemos toda esa experiencia ancestral, desde las plantas sagradas hasta temazcales, hasta estos diferentes procesos de sanación como comunidad, que a veces son invisibilizados o estigmatizados, ¿no? Por el norte global o el mundo político o incluso la economía, pero son cosas que podemos rescatar inclusive de este diálogo, como el reconocer que son prácticas de paz y que pueden implementarse hasta nuestras agendas. Sí, con permiso, para hacer un último comentario. Creo que tenemos una costumbre que no es casual, que es el tomar el concepto de poder casi como si fuese una mala palabra, ¿no? Si hablamos de que la juventud en los espacios tiene que aspirar a los espacios de poder, a ocuparlos y de toma de decisiones. Y ojo que no estoy hablando del concepto de ambición, ¿no? Que cual es claramente negativo, sino del ejercicio del poder concretamente. Creo que tenemos que desdemonizarlo, sacarle ese mote negativo que han puesto y que en definitiva somos nosotros los únicos que nos acotamos a esa demonización, pues evidentemente después todos los otros sectores no tienen ningún problema con acercarse al poder y buscar ejercerlo por cuantos medios sean, ¿no? Creo que tenemos que retomar el concepto positivo de lo político, de la construcción en ese sentido y empezar a generar hechos que sean manifestaciones políticas, no necesariamente partidarias, ¿no? También separar la construcción política de lo partidizado concretamente. eh, y empezar a entender que la construcción del mundo que se viene, yo
creo bastante que este parate mundial de un año y medio marca un antes y un después, y el mundo que se viene es una invitación a repensarlo y a trabajar en conjunto para la construcción de un mundo nuevo, en el cual evidentemente todas las estructuras, si bien pueden haber sido efectivas en algún momento, hace mucho que no lo son, ¿no? Y creo que la pandemia lo ha dejado de manifiesto en absolutamente todos los frentes. Así que me parece que es momento de encontrarnos primero en estos espacios, de repensar, de empezar a pensar en cómo conectar de alguna manera, y haciéndome eco de esto de las epistemologías de la región y de lo que hablaban Majo y Michelle, de cómo conectar lo territorial, lo local, y potenciarlo a través de esta virtualidad que nos permite estar conectados, y encontrarnos, ¿no? Me parece que si hay una palabra que va a ser fundamental en el mundo que se viene es el encuentro. Encuentro con la propia tierra, cuando salimos de este Zoom, y encuentro entre nosotras y nosotros a través de esta virtualidad. Así que me parece que es a lo que hay que apostar y hacia donde hay que avanzar. Gracias, Matías. De los que están escuchando el foro, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Aquí de Morgan estoy viendo una pregunta en francés. Ah, perdón, es la traducción, perdona. Bueno, si no hay más comentarios, les pediría nada más en una frase. Creo que Cata se tuvo que retirar. Ah, no, así, aquí está Cata. Si Cata, Matías, Michelle, nos pueden dar pues algún consejo. Tanto sé que hay gente de todas las edades, como estamos viendo, entonces, ¿cuál sería un consejo a la acción, por ejemplo, en cuanto al tema de jóvenes, paz y seguridad en nuestra región, eh, para concluir esta sesión en el orden que ustedes? Nada, yo creo que a seguir avanzando como se pueda, y creo que la agenda y los desafíos tienen sentido cuando son pertinentes a donde uno habita, al lugar donde uno está. Y en ese sentido hay que saber tener esa lucidez. No sacamos nada con estar mirando para el lado, ver cómo lo hace otro país, otra región. Hay que mirar hacia adentro. Creo que eso es importante. Y me doy cuenta como en el fondo históricamente las juventudes han sido siempre las protagonistas de los cambios, porque son más. Yo siento que con la adultez y la vejez, no quiero ofender a nadie, pero uno se va poniendo más inflexible. Pero las juventudes tienen menos que perder también, y eso es bueno, porque ponen alerta a los más grandes, creo, y yo creo que eso es lo que hay que mantener, esa es como la esencia, creo yo. Y además que puede haber gente joven, de más edad o menos edad. Creo que cada vez más me inclino a pensar que la juventud tiene que ver con una forma de ver la vida, y con la posibilidad de plantearse otros futuros, otros universos posibles. Así que creo eso. Gracias, muchas gracias. Permiso. Me has hecho acordar, hay un freestyler argentino que dice que eso de la juventud es solo una actitud del alma, y concuerdo completamente. Nada, a modo de reflexión o de mensaje final para quienes quieran trabajar en esto, decirles que no hay manuales. A ver, hay manuales, hay de hecho algunos trabajos de UNOY, por ejemplo, que son sumamente enriquecedores y que dan muchas ideas, pero no hay un libro de reglas sobre, a ver, esto es lo que funciona, y si no haces exclusivamente esto, lo que hagas no va a funcionar. Eso no existe, no es cierto. Es un campo que permanentemente nos invita a la innovación,
a descubrir dinámicas, conceptos, estrategias, formas de relacionarnos que se van a ir construyendo en la medida en que vayamos. Hay una frase de un pensador latinoamericano, Simón Rodríguez, de la época de los enfrentamientos de independencia, que decía o inventamos o erramos. Me parece que hoy hay que, pegándole una pequeña vuelta de rosca, hoy es o innovamos o erramos. Es el momento de empezar a pensar en nuevas estrategias y nuevas formas, y en eso sepan que estamos aquí para apoyar, para trabajar en conjunto, para compartir las experiencias, los éxitos y los fracasos, ¿no? Nosotros no creemos en absoluto que tengamos todas las respuestas, y quizás en algunos contextos tengamos más preguntas que ustedes, pero lo que seguro vamos a tener es el ánimo de trabajar en conjunto. Creo que sobre cualquier otra cosa, si hay algo que es condición sine qua non para el éxito, es el espíritu de trabajo en equipo. A mí siempre me gusta usar la palabra conspirar, que lamentablemente tiene una connotación negativa, pero etimológicamente conspirar significa respirar el mismo aire, ¿no? Son las personas que, o compartir el mismo espíritu. Son las personas que trabajan en conjunto y que comparten algo que está más allá de lo material. Así que eso es todo, y también muchas gracias por la invitación. Pues yo les agradezco. Ay, perdón, Michelle. Está bien. Sé que se nos está acabando el tiempo, pero en últimos comentarios quiero decir que todos somos protagonistas de la realidad que estamos creando, ¿no? Ya sea participemos activamente o elijamos no participar, estamos creando una realidad en conjunto, y estar conscientes de acaso es la realidad que queremos o la realidad que queremos o creemos merecer, o solamente estamos sin esa conciencia de las acciones que estamos tomando para crear nuestra propia realidad, ¿no? La realidad es algo que se puede cambiar constantemente, y pues creo que la unidad es lo que hace el poder, y todos aquí podemos colaborar para crear la realidad que queremos merecer. Y también creo que todos merecemos tener la mejor vida, la vida más hermosa, la vida que deseamos, y con esto podemos manifestarlo, ¿no? También debemos de tener el acceso a las oportunidades. Así que es un llamado solamente para seguir conscientes de abrirnos el camino al acceso de estas oportunidades. Y por último, no puedes esparcir algo que no hay en ti. Si no hay paz en ti, no puedes esparcir paz. Creo que eso es algo importante que tener en conciencia, porque también es un trabajo constante con nosotros mismos para poder llevar a cabo esa paz que queremos ver en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, nuevamente les agradezco, Michelle, Cata, Matías. No voy a hacer una conclusión porque creo que ustedes ya dieron muchas reflexiones y pensamientos que nos llevamos. Solo me gustaría agradecerles por esta participación. Me gustaría mucho también agradecer a nuestra organización, pues que nos junta en este caso, que es en inglés es Global Call for Action Against Poverty. Entonces les agradezco mucho, Ingo, por este espacio, porque bueno, este evento es parte de la Asamblea Global de las Personas, que es un evento paralelo a lo que está sucediendo en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Entonces creo que es un espacio también importante para que compartamos del tema de juventudes, del tema de derechos humanos, del tema de paz y de la protección y de la inclusión para una participación de manera significativa desde las juventudes. Entonces, bueno, les agradezco. Ya están compartiendo nuestros ponentes ahí sus páginas, y si quieren compartir en estos últimos momentos también sus enlaces para las organizaciones y que puedan conectar con ellas y ellos.
Y pues les agradezco, ¿no?, a todas las personas que están aquí. Gracias también a nuestra organización organizadora, a My World México, también por hacer este espacio en conjunto, a nuestros intérpretes, porque me parece también fenomenal que hayamos podido hacer este foro en español, siendo nuestra región el idioma predominante, y que otros países también a través de las traducciones puedan informarse, ¿no?, de lo que sucede en las juventudes latinoamericanas. Así que bueno, muchas gracias también por nuestros traductores y por ese esfuerzo que están haciendo en este momento. Entonces, bueno, vamos concluyendo. Yo espero que este tipo de espacios nos sirvan para seguir planteando esta agenda de jóvenes, paz y seguridad, que tengamos en mente pues estos 5 elementos, ¿no?, de participación, inclusión, de protección, que son claves para las y los jóvenes, y que creo que algo que surge y que me llevo sobre todo de este foro es esta parte intergeneracional, ¿no? O sea, no dejar esta agenda sin un diálogo intergeneracional, y ver la paz de manera holística, ver todas sus aristas, ¿no? Como decía Michelle, o sea, hay distintos niveles, desde el nivel individual al social, pero también ver la paz desde un enfoque de cambio climático, de derechos humanos, de innovación social, ¿no? Hay muchísimo más esta extensión del mismo concepto que tenemos que ir explorando, y que las juventudes, siendo un grupo heterogéneo, no pueden estar fuera de esto, ni del desarrollo sostenible ni de la paz. Así que bueno, muchas gracias a quienes se conectaron, también a quienes están en el live de Facebook, y pues seguimos en contacto para futuras colaboraciones y espacios. Que tengan un excelente resto de su día. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.